La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Jesús entrega su espíritu al Padre. Segunda y última parte. La gracia que el Mesías envió con la potestad de su espíritu invencible, después de haber dejado su sagrado cuerpo, operó por todas partes en bien de las almas, y en particular fue llegando a todos los corazones de aquellos que se habían cruzado con Jesús durante su pasión y se habían compadecido de él ante la crueldad con que lo trataron. Por eso varios soldados se convirtieron, y también algunos que tenían alguna duda sobre la doctrina, en aquel momento que los cubrió la gracia, se entregaron al Maestro, comprendiendo su luz y su verdad, reconociendo que era el Mesías esperado. Lo mismo vino a suceder con aquellos que no habían seguido por temor al sumo sacerdote y Sanedrín. Mas, ante aquella gracia recibida, nada les importó los escribas y fariseos, como en algunos su posición acaudalada, y sin temor a las consecuencias de ser vistos de los demás, siguieron tras los apóstoles, aprendiendo lo que el miedo les había privado de recoger de labios del Maestro. Lo que fue causa de espanto y gran terror fue cuando Cristo, libre su espíritu del cuerpo, con su poder omnipotente hizo resucitar en espíritu visible a los justos que reposaban en el limbo en espera del triunfo del gran libertador. Y entonces estas almas, con la potestad del Hijo de Dios, se presentaron por el templo y por toda Jerusalén, viéndolos por las calles cómo avanzaban sin tocar el suelo, amonestando y acusando la iniquidad de aquel pueblo que había crucificado a su rey. Fueron unos momentos tétricos de desmoralización y gran horror que pasaron los hijos de Israel. Pero este desequilibrio mental que les fue imputado por su degeneración y que los invadió de estupor, todavía no se les ha acabado. Sus almas continúan sumergidas en las más densas tinieblas. Todo cuanto pasó en señales sobrenaturales después que el Salvador del mundo entregó su espíritu al Padre y que está escrito en la historia de la humanidad, fue un testimonio más de la razón y verdad de Cristo, testificando con gran veracidad que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Rey de cielos y tierra, en la que todos los humanos, si es que nos queremos salvar, debemos de rendirle acatamiento en todos nuestros sentidos para poder cumplir en todos los momentos de nuestra vida su doctrina inmortal. Todo lo que sucedió de sobrenatural en Jerusalén originó un desorden y pánico terrible a aquellos homicidas, y en particular en el templo, que estaba lleno de peregrinos, pues siendo vigilia de Pascua, los sacerdotes sacrificaban los animales de los creyentes, cumpliendo sus ritos. Lo primero que sucedió fueron las tinieblas que se formaron durante 3 horas, que todo quedó completamente de noche, siendo a primeras horas de la tarde. Luego el temblor de tierra, donde se agrietaron las rocas y las casas se quebraron. También el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y después los resucitados que se presentaban por todas partes. Todo vino a suceder una cosa tras de otra, y todo sobrenatural, que hacía estremecer y temblar al más obstinado. Por eso muchos invadidos por el miedo no pudieron resistir tantos acontecimientos juntos, porque presentían y reconocían la justicia de Dios sobre de sus cabezas, y la mayoría de ellos cayeron llenos de espanto, quedando el templo casi vacío. Pues se marcharon despavoridos a esconderse de su propia conciencia que los acusaba, pero que no hallaron refugio en recobrar la paz ni la hallarán jamás, hasta que no hayan reconocido y arrepentido de todo corazón, postrados de enojo y pidiendo perdón al Mesías que crucificaron. Al rasgarse el velo del templo de arriba abajo, aumentó en gran manera el desequilibrio y desmoralización de aquellos sacerdotes, porque según sus ritos, la otra parte del velo era sagrado y sólo podían pasar ellos. Por eso Cristo rasgó el velo del templo, que representa la careta que le rasgó, para que se viera la maldad que anidaba en su interior. Y todo en conjunto se veían acusados de todas partes por la virtud y potestad de aquel que habían querido exterminar, pero que su muerte aún sirvió para poner más al descubierto la falsedad y mal cumplir de los que se hacían pasar por doctores de la ley mosaica. De la verdad y justicia de Dios nadie jamás ha podido ni podrá escapar, porque su luz e omnipotencia, llegada su hora, pone al descubierto toda la hipocresía y maldad de aquellos que se hacen pasar por lo que no son,
y que con saña diabólica, sumergidos en sus concupiscencias, seducen, engañan y confunden a las almas incautas e inocentes, llevándolas por caminos de perdición. Pero recordemos que el eco de la aspiración de Cristo no se ha apagado aún, ni se apagará por los siglos de los siglos. Penetró en el corazón de aquel centurión que estaba allí presente, pues que siendo romano y gentil, se admiró de la abnegación, humildad y sumisión del varón de dolores, y sus sentimientos duros de hombre de armas fueron vencidos y ablandados por el amor y ternura que irradiaba el ser de Cristo, reconociendo al mismo tiempo que no había hombre en el mundo que sufriera con la resignación de aquel, hasta llegar a sentir la verdad de su doctrina ante lo sobrenatural que había contemplado durante la agonía y expiración del Salvador. Por eso glorificó en el Gólgota a grandes voces, en el momento que Cristo expiró, al único Dios del universo, viéndose en aquellos momentos humillado y hombre sin valor, ante la hombría inmaculada del Cordero de Dios, pues comprendía que Jesús se había inmolado al más duro sufrimiento, con una seguridad y caridad heroica, reconociendo que su paz y mansedumbre nadie podía igualar, formando en sí un porte de temple inalterable, lleno de majestad sobrenatural. Por eso veía en Jesús al único Rey digno de ser ensalzado, servido y honrado. Y por tantos motivos, cuál de ellos más sublime, se entregó a él, y junto con los apóstoles, los sirvió hasta el fin de sus días y por toda la eternidad. Mas la gracia divina que penetró en aquel soldado y a otros muchos, todavía va recorriendo por todos los confines de este mundo en busca de aquel mortal que se quiera arrepentir, abriéndole las puertas para que pueda penetrar en él, avisando a la vez a todas las conciencias de los hombres que meditemos y estudiemos su sagrada pasión, diciéndonos que ya que aquellos verdugos de escribas y fariseos no se conmovieron ni tuvieron caridad de su gran sufrimiento ni de la sed que le abrasaba, nos implora a todos los seres de la tierra que no hagamos igual que ellos, que tengamos un poco de ternura hacia él, de compasión, de amor, de consuelo, que no lo dejemos solos, que estemos siempre junto a él, que lo llevemos dentro en lo profundo de nuestra alma para que no tenga frío en este crudo invierno en que viven los moradores de la tierra. Y todo esto nos lo pide y suplica ahora de nosotros, no porque él lo necesite, pero sí que se lo exige que así nos venga a implorar el excelso amor que tiene hacia nosotros, que es infinito, junto con el celo de su divina caridad, que lo hace trabajar incansable con un deseo ardiente de salvarnos a todos. Y esta es la causa que siempre nos viene a mendigar, siendo el más rico potentado, llamando a nuestra puerta cual un pobre mendigo que necesita de nosotros, porque sabe que si llegamos a darle lo que él suspirando nos pide de hinojos, es seguro que llegaremos a ser salvos. Él siempre de noche y de día nos avisa por mediación de nuestra conciencia, si es que no le cerramos las puertas, dándonos voluntad y entendimiento en los momentos más oportunos que nosotros podemos sacar provecho. Por eso, siempre nos dice, confiad siempre en mí, y en particular en los momentos más duros y difíciles con el amor que yo tanto os amo. Si no os apartáis de mí, nada os vendrá a faltar. Todo lo que poseía os lo di para vosotros, hasta la última gota de mi sangre, bien lo sabéis. ¿No queréis darme vosotros lo que poseéis? ¿Dónde estará mejor guardado que en mis manos? ¿Por qué a veces rehuís de mí? ¿Es que no tenéis bastantes pruebas de todo cuanto pasé por amor a vosotros para poderos salvar? ¿Encontraréis en la tierra mejor compañía que la mía? ¿En dónde encontraréis tanta felicidad? ¿En dónde gozaréis de tanta paz? No me hagáis sufrir, que mucho saboreé este exquisito manjar. ¿No queréis curarme las llagas que siempre están sangrantes por la incomprensión y maldad humana? Venid a mí, ya de una vez para siempre, apartaos por entero del mundo que mucho os priva de ver mi luz brillar, y no os apartéis de mi calor, de mi pureza, de mi amor. ¿Quién os ama más que yo? Acordaos de lo que os dije, no hay nadie que ame como aquel que da la vida por los demás. Y yo la di paulatinamente, de la manera más humillante y más atroz como nadie jamás podrá imaginar. Cogeos pues a mi amor, que él nunca os engañará, y os dará razonamiento para saberme comprender, y fuerzas para trabajar y luchar y vencer todo mal, siguiendo mis huellas,
y apagando mi sed, siendo al mismo tiempo agradecidos a la misericordia que mi Padre tiende hacia vosotros. Y así, enlazados a mi corazón, sabréis vivir mi vida y alimentaros con perfección de mi doctrina, siendo abnegados como lo fueron los cristianos de ayer. Y cuando Dios os llame y mis ángeles os vengan a buscar, volaréis juntos hasta allá arriba en mi morada, donde yo, con tanta insistencia os espero, con los brazos abiertos, con deseos sublimes de poderos abrazar ya para siempre y fundiros en lo profundo de mi corazón, viviendo todos juntos la vida inefable por toda la eternidad, ungidos por la bienaventuranza, que es la verdadera felicidad, e inflamados en el calor y amor del Padre que a todos nos creó. La paz de Dios reina entre todos.